Bueno, hoy está con nosotros un amigo, un hermano, un hombre del derecho, un profesor, un hombre del derecho, puro derecho. Independientemente de su, vamos a decir, colindancias políticas, hoy vamos a hablar de derecho y vamos a hablar de la reforma, un tema que ha despertado, ha desatado los demonios en las diferentes parcelas políticas, pero hoy lo vamos a tratar desde el punto de vista jurídico. Y con nosotros está el profesor Máximo Calzado. Buenos días, Vladimir. Gracias por la invitación a este tan visto programa República Informativa. Te agradezco la invitación. Hermano, el tema de la reforma, eso ha desatado el pan del demonio, como Sí. dice, en diferentes, en las parcelas políticas y también en la clase jurídica. ¿Qué tú piensas de esta reforma? ¿Hay la intención real de fortalecer la democracia, de darle una democracia de calidad a este país? Bueno, fíjate, lo primero que tenemos que explicar es que esta reforma es más política que jurídica. ¿Por qué? Y el Poder Ejecutivo y los abanderados de esta reforma a la Constitución no han dado respuesta desde el punto de vista jurídico que justifiquen la necesidad de la reforma. Me explico. Yo tengo aquí aproximadamente 12 preguntas que las personas, los promotores de la reforma no han podido contestar a la población. Por eso digo, esta reforma la van a aprobar porque el presidente lo prometió en el 2020 y él tiene el interés, tiene la mayoría para aprobarla. Sin embargo, si se aprueba esta reforma sin hacer el referendo, sin consultar al pueblo que es soberano, según lo que establece el artículo 2, entonces esta reforma carecería de legitimidad. ¿Por qué? Porque el 46% de las personas no votaron en las elecciones de mayo. Entonces, esos legisladores que se van a constituir en la Asamblea Revisora, que van a aprobar la Constitución, no representan ese 46%. Entonces, lo más sensato, lo más idóneo sería ir a un referendo para que la población participe. Ahora bien, la primera pregunta que tenemos que hacernos ¿es necesaria la reforma? Luego de esto, la segunda pregunta, ¿en qué beneficia en estos momentos la reforma a la Constitución al pueblo dominicano? ¿Esto va a mejorar la calidad de los servicios públicos, salud, educación, agua potable, alcantarillado? ¿Esto va a mejorar la criminalidad, la delincuencia? ¿Esto va a mejorar el alto costo de la vida? Evidentemente que no. Entonces, el presidente, en su carta de intención que envía al Senado, establece que con esta reforma se busca garantizar la supremacía de la Constitución y además robustecer la calidad de la democracia. Y voy a empezar por ahí a rebatir estos elementos desde el punto de vista de la Constitución. El artículo 6 de la Constitución dice que la Constitución vincula a todos los órganos que ejercen potestades públicas. Hablamos de la eficacia vertical. Sin embargo, el pasado presidente del Tribunal Constitucional remitió al Poder Ejecutivo y a la Consultoría Jurídica un listado de 83 sentencias del Tribunal Constitucional que los funcionarios públicos de este gobierno y de otro gobierno han desacatado. Pero yo hablo de este gobierno porque estamos en este gobierno. Este es el gobierno del cambio. Y el segundo eslogan es que lo vamos a profundizar. Entonces no podemos mirar lo que no cumplieron los funcionarios pasados, sino este gobierno. Y precisamente contra el Ministerio de Educación hay como 7 sentencias y él dice que no la va a pagar porque él es el dueño del país y él es Dios, batuta Hernández. Él es Dios, batuta y constitución. O sea, es un Dios del Olimpo que está por encima de la Constitución y por encima de las leyes. Entonces yo me pregunto, señor presidente, ¿cómo es posible que si vamos a garantizar la supremacía de la Constitución con esta reforma, haya funcionarios suyos que usted nombra que desacaten una sentencia del Tribunal Constitucional de manera olímpica? Entonces, ¿de qué supremacía estamos hablando? Empezando por ahí. Bueno, pero está bien, pero no está bien. Pero está bien, o sea, lo que tú estás exponiendo. Pero ¿por qué, por ejemplo, mencionamos a un funcionario, Ángel Hernández, que es ministro de Educación? ¿Por qué él dice, o sea, él desacata esa sentencia? No solamente él, la mayoría de funcionarios. ¿Por qué? Porque aquí los funcionarios, cuando se juramentan, juran cumplir con la Constitución y las leyes. Sin embargo, cuando se montan en el cargo, para ellos la Constitución es un pedazo de papel, letra muerta. Sí, eso ha pasado. Entonces no es posible que nosotros
querramos mejorar la institucionalidad con esta reforma, garantizar la supremacía de la Constitución, la tutela de los derechos fundamentales y hayan 83 sentencias que los funcionarios de manera olímpica incumplen y desacatan por el simple hecho de su capricho personal, porque ellos no entienden que son funcionarios públicos y lo que están es administrando recursos del pueblo dominicano que tú y yo pagamos de impuestos. Sí. O sea, y que ellos en cualquier momento se van a ir de ahí, porque los cargos son pasajeros. Entonces no me pueden hablar de garantía de los derechos, ¿verdad? La tutela judicial efectiva, cuando hay 83 sentencias que se han desacatado, porque la tutela judicial efectiva no se cumple con la emisión de la sentencia, sino cuando quien ha tenido ganancia de causa puede real y efectivamente ejecutarla. Profesor, ¿usted cree que es un capricho que el presidente quiera colocar una cláusula petrear, ¿verdad? Lo que tiene una que cláusula ver con pétrea. Sí. Bueno. ¿Es un capricho? ¿Usted cree no merece el país evitar que cada gobierno, cada presidente quiera ajustarse el texto constitucional a su imagen? Hacer un traje a su medida. Sí, hacer un traje a su medida. Bueno, el supuesto blindaje que el presidente, porque yo no dudo de las buenas intenciones del presidente, no dudamos de sus buenas intenciones. Ahora, hay más de 70 leyes que hay que adecuar a la Constitución y hay más de 25 reservas de legal como mandato del legislador para terminar de pulir el entramado constitucional. Entonces yo prefiero que primero cumplamos con esas leyes, que hay leyes que tienen 15 años en el Congreso, 14 años, y no se han aprobado. Entonces tú no me puedes hablar a mí de institucionalidad. Y si él quiere un legado, si él quiere dejar un legado como presidente, ¿verdad? Vamos primero a cumplir con todo eso, vamos a mejorar la institucionalidad, vamos a mejorar la calidad de la democracia y después hablamos de reforma. Pero además, vamos a consultar a la población con un referéndum. ¿Por qué? Porque el 46% en las elecciones pasadas no votó en las elecciones de mayo. Lo que implica que esos legisladores, un segmento de esa población no se siente representado, pero además la oposición tiene un 40%. La oposición tiene un 40%. Entonces, él dice que no va a avasallar con su mayoría. Bueno, si usted no va a avasallar, entonces vamos a sentarnos en el diálogo, ¿verdad? Y yo no entiendo por qué. El presidente habla de la tiranía de la mayoría. Ahora. No, él dice que no Fernández va a usar. Dice la tiranía de la mayoría ahora. Él dice que no va a usar su mayoría, pero que no podemos hablar del pasado. Vamos a hablar de ahora, porque este es el gobierno del cambio y el segundo eslogan es que vamos a profundizar. Está bien, pero el presidente está bombardeándolo, está bombardeando al presidente. No, pero oye, yo creo en hechos, no en palabras. Yo creo en hechos, no en palabras. Entonces, si nosotros hablamos de que vamos a mejorar, por ejemplo, la calidad de la democracia, muy bien. ¿Por qué no se ha aprobado el referéndum? Una omisión legislativa. No me hable de los demás gobiernos. Háblame de este gobierno que tuvo 4 años con mayoría, ¿verdad? Y ahora puede hacerlo. Porque cuando se iba a aprobar el contrato de Aerodón, se aprobó en 48 horas. Sí, rápido. Pero además de eso, la ley de iniciativa popular, que no se ha aprobado tampoco todavía. Tampoco se ha aprobado el plebiscito en el ámbito municipal. Pero hay una ley general de participación y control social que tampoco se ha aprobado, que tiene 13 años en el Congreso. Entonces, si vamos a hablar de democracia, ¿verdad? Robustecer la democracia, vamos a aprobar todas esas leyes que están como reservas de ley para mejorar real y efectivamente la calidad de la democracia y robustecerla, porque el pueblo es soberano, el pueblo es el que manda. Y si el pueblo es el que manda, entonces hay que consultar al pueblo. ¿Para qué? Para entonces los cambios que se requiere el país. Yo estoy de acuerdo, profesor, yo estoy de acuerdo con usted. Creo que el PRM tiene una gran responsabilidad en esta gestión, estos 4 años que apenas empiezan, porque tiene ya la mayoría. Ahora, lo que yo he visto es la intención del presidente de conversar esto, debatir esto con la oposición. O sea, desde un principio, incluso el expresidente Fernández, yo no quiero dudar pero dijo que tenía gripe, pero en definitiva nunca se reunió. Él se sanó hace rato y nunca se reunió con el presidente para hablar de estos temas. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo creo que el PRM tiene una gran responsabilidad. Ahora bien, usted hablaba del 46%. Que puede ser esto legal, pero no legítimo, si lo aprueba sin contar con la oposición. Que de hecho yo no con creo... la oposición, con la población, básicamente. La oposición y la población. Pero la oposición representa
está representada, la población está representada en la oposición. No ¿verdad? necesariamente. Ese 46%. No necesariamente. La oposición sacó un 40%, ¿verdad? Ajá. Pero hay un 46% que no votó. Entonces, ese 46% no está representado en ninguno de los partidos. Entonces, hablamos de eso. Hay que convocar a la ¿Usted sociedad se refiere a ese 40%? Okay, para bien. que la sociedad participe. Porque si el pueblo es soberano, según el artículo 2, y cada 4 años nosotros elegimos nuestros representantes. Entonces, ¿cuál es el problema de consultar al pueblo? ¿Cuál es el problema? Pero yo le voy a decir algo. Hay proyectos, por ejemplo, le voy a citar uno, que es lo del Código Penal. Todo el mundo lo quiere, todo el mundo dice en las cámaras que sí, que queremos un código, pero en definitiva no se logra aprobar por una u otra razón. Ya el problema no es las causales, por ejemplo, porque hay muchas poses. Yo le pregunto a usted, ¿qué debe hacer el presidente si intenta reunirse, debatir el tema con la oposición y la oposición se resiste o se retira? Bueno, ¿Qué puede hacer? Lo que pasa es que si dejamos eso así, porque si lo aprobamos, si lo aprueban, si estamos promoviendo el diálogo, ajá, si estamos promoviendo el diálogo, entonces no debe ser una imposición. Vamos a consensuar. De eso se trata. La reforma del 2010 fue una reforma consensuada políticamente con todos los actores y con la sociedad. Pero se reunieron en el CENS y ellos se retiraron. Porque ellos querían imponer su criterio. Ese es el problema. Si vamos a negociar, si vamos a consensuar, no es lo que tú digas, aunque tenga mayoría. Bien, entonces esa reforma del 2010 duró 2 años consultándose con la población. Y yo le pregunto, vamos a suponer, la unificación de las elecciones entrará en vigencia en el año 2032. La reducción de los diputados, si se hace, entrará en vigencia en el 2032. ¿Cuál es la prisa si este gobierno apenas acaba de juramentarse? Vamos a cumplir con el proceso y vamos a consultar a la población, porque además esta reforma, esos 10 artículos que se han sometido, que también tienen reservas de ley. O sea, además de las 25 reservas de ley que ya están en la Constitución, que no se han cumplido, hay como 10 reservas también en este proyecto. Y hay un transitorio que dice que en 4 años deben cumplirse. Y yo pregunto, ¿los 4 años pasados no fue suficiente para aprobar todas las leyes que están como reserva de ley? Necesitamos 4 años más. Pero eso no se necesita las 2/3 partes para. Sí, pero tiene mayoría. Sí, pero la mayoría. No, pero tenía mayoría en el Senado. Tenía mayoría en el Senado. Sí, pero acuérdate que un Congreso bicameral. Perfecto, pero tenía mayoría en el Senado, por lo menos en el Senado, porque los préstamos se aprobaban. ¿Por dónde? Perdón, ¿se sometían por dónde? Por la Cámara, que tiene mayor Senado, poder. Sí. Y entonces usted lo somete por Senado y podemos consensuar lo otro. Pero el problema está, mira, en el año 2022. El PRM realizó unos apretos para aprobar la reforma. Entonces, en el año 2022, óyeme bien, se querían modificar 33 artículos. Yo pregunto, ¿qué ha pasado en 2 años que ahora solamente queremos reformar 10? Una pregunta que yo tengo. ¿Qué ha pasado que en 2 años se quiere reformar 10? Inicialmente habló de 4, pero mira por dónde vamos. Pero ahora se va a crear un senador en el exterior. Entonces hablamos de reducir los diputados, pero tenemos un problema ahí. ¿Por qué? Vamos a reducir los diputados, pero vamos a aumentar los diputados nacionales, que no tienen esos 15 vinculación ninguna con el territorio ni con su votante. ¿Por qué? Porque la idea de esa ley de los diputados nacionales era para garantizar esos partidos políticos que sacaban menos del 1%, o sacaban 1% que no tenían representación, pero ahora si aumentamos a 20, eso va a ser una negociación política y se van a poner de dedo. Vamos a tener 20 diputados nacionales que nada están vinculados con la demarcación territorial porque no son elegidos de manera directa. ¿Estamos claros? Entonces es un problema. Entonces, el problema de aquí, yo te pregunto, ¿cuánto nosotros nos vamos a economizar con eliminar 53 diputados? ¿Queremos mejorarla? ¿Por qué nosotros, y una pregunta que tengo aquí, por qué nosotros si queremos mejorar la fiscalización y control del Congreso como una facultad establecida en el artículo 93.2 de la Constitución, en el artículo 246, y además hay una ley de fiscalización y control del Congreso que tiene 13 años dando vueltas en el Congreso? ¿Por qué nosotros no aprobamos esas leyes para que el Congreso pueda realizar una mejor fiscalización de los fondos públicos y después hablamos de reforma?